Hola chicos, bueno, hoy vamos a empezar un nuevo capítulo y a la vez anterior terminamos la capa de transporte. Vamos a repasar un poco antes de continuar lo que son todas las capas del modelo OSI. Vamos por el capítulo 5, vamos a ver la capa de red. Eh, la capa de red de modelo OSI utiliza como protocolo principal el protocolo IP, Internet Protocol, que es el protocolo que usualmente nosotros conocemos si entramos al modo consola, le damos aquí ipconfig y podemos ver que aquí esta es una IP, una dirección de capa 3, de capa de red, Internet Protocol, versión 4. Entonces, si ustedes se fijan, son 4 octetos de números decimales aparentemente, pero es que tienen un máximo de 255. Luego tenemos la nueva, entre comillas nueva, IPv6, ¿verdad? Que tiene 128 bits, ¿verdad? Este solo tiene 32 bits, por eso es que llega a 0,255 cada octeto, ya vamos a ver por qué. Esta es mucho más amplia, existen más direcciones IP en el mundo, pero todavía se siguen utilizando de forma dual. Y sigue siendo muy útil saber manejar IP versión 4. Ya vamos a ver esto más a profundidad. Bueno, entonces la unidad de datos de protocolo de la capa 3 es el paquete. ¿Cuál es la unidad de datos de protocolo de la capa 7, 6 y 5? Serían datos. La unidad de datos de protocolo de la capa de transporte, dependiendo si ustedes utilizan TCP o UDP. Si utilizan TCP se llama segmento. Si utilizan UDP se llama datagrama. La unidad de datos de protocolo de la capa que vamos a estudiar en este momento es paquete, ¿verdad? Es paquete y el protocolo es IP. En el caso de la capa de transporte, el protocolo era TCP o UDP. En el caso de la capa 7, 6 y 5, en donde el UDP es datos, los protocolos eran protocolo de archivos, protocolo HTTP, etcétera, etcétera. Espero que ya se vayan haciendo una idea más global de cómo funcionan las capas del modelo OSI y cómo viajan los datos a través de estas capas dentro de cada dispositivo antes de navegar por el cableado de internet o el inalámbrico, los medios. Bueno, aquí les dejé un enlace que pues casualmente estaba buscando una imagen para colocarla aquí, una diferente para que vayan viendo algo diferente. Pues aquí tenemos un curso relativamente gratis, ¿verdad? Que explica superficialmente, no es muy a profundidad, lo que es el modelo OSI y aquí hablamos un poco de las capas, o que es como un resumen. Pueden leerlo, pueden revisarlo, es información de Cisco, es información vieja, pero como les dije al principio del curso, las redes tienen mucha información, pero cuesta un poco de trabajo que esta información cambie en el tiempo. No es lo mismo que programación. Pasó un año y los comandos ya no son los mismos, el lenguaje de moda ya es otro. Pero en redes no es así. En redes es más duradero esto, la tecnología avanza más despacio. Cada tecnología avanza en su propia capa, pero en sí la teoría de redes no cambia. Los protocolos que se deben utilizar, o sea, salen router con microprocesadores más poderosos, pero siguen siendo funcionales con tecnologías muy antiguas porque en sí las interconexiones y los protocolos siguen siendo los mismos. Salen con más RAM, con más caché, pero el procedimiento interno sigue siendo igual, la interfaz sigue siendo igual, donde conectan el cable. O si no, revisen una computadora de hace unos 10 años. Para más, la CD-ROM de la computadora ya se está desfasando. Ahora se está usando más USB o transmisiones por la nube, pero han pasado 10 años. Y eso es mucho más rápido que redes. Vean el puerto de red que tienen todas las computadoras. Revisen una computadora de hace 10 años, lo tiene. Revisen una computadora del año 2000, tiene el puerto UTP. Sí, yo creo que el mayor cambio que ha habido en las interfaces físicas de la computadora es cuando quitaron el puerto paralelo de la impresora. Y eso que algunas todavía salen con eso. Entonces, por eso es que es muy duradero. Yo justificando aquí el hecho que es de 2002 el contenido, pero sí es útil. Entonces, bueno, pueden revisarlo si ustedes gustan. Hoy vamos a ver inicio de unidad, inicio de tema, la clase de este día, componentes de la capa de red. Básicamente es la primera sección de las diapositivas que les tengo preparadas para este capítulo. El objetivo es conocer el funcionalismo general del mapa, definir qué función ejecuta la capa de red. O sea, con solo que ustedes sepan de manera general de qué partes consta la capa de red, pues yo me doy por satisfecho en esta clase. Ya vamos a ir avanzando más. Entonces, bueno, aquí tengo el inicio del capítulo, capítulo 5. Luego nos vamos a la introducción del capítulo. No va a ser muy largo, déjenme ver. Este es el 1.5.
Vamos a llegar hasta la diapositiva 9. Está bien, cada clase es más o menos de 10 diapositivas. Entonces, bueno, empezamos. Introducción del capítulo. Los dispositivos finales se comunican entre sí. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un dispositivo final? Y me pregunto yo, ¿estaré grabando? Sí. Va. ¿Qué es un dispositivo final? Ya lo vimos varias veces. Dispositivo final es todo aquel que un ser humano toca para transmitir o recibir información. Eh, ¿Cómo se transportan estos datos a través de la red? Entonces eso es todo el proceso del modelo OSI, pero ¿qué hace la capa 3 en todo este proceso? La capa de red, que es la capa 3, envía los datos de la capa de transporte a su destino. Entonces hagamos una recapitulación. Capas 7, 6 y 5, que es aplicación, presentación y sesión, generan los datos. Básicamente hablan con las personas, esas capas. Luego que tienen los datos, generan el segmento o datagrama en la capa 4. Y en la capa 4 le colocan un número de puerto, lo segmentan, bla, bla, bla. Luego después de eso, ya lo vimos en el capítulo anterior, por eso hice el bla, bla. Luego después de eso, baja el segmento o datagrama a la capa 3, capa de red. Entonces, cuando baja a la capa de red, pues entonces la capa de red hace lo suyo, lo empaqueta y todo. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? La capa de red envía los datos a la capa de transporte a su destino. Entonces, en este caso estamos recibiendo los datos. Vienen los datos de Internet y la capa 3 recibe los paquetes, une los paquetes y le sube el segmento a la capa de transporte. Y entonces la capa de transporte se la puede subir a la capa de aplicación, presentación o sesión. Si el proceso fuera inverso y yo dijera la capa de transporte le entrega los segmentos a la capa 3, entonces los datos están saliendo del dispositivo, lo está empaquetando para enviarlo por Internet. Bueno, el siguiente punto, se estudiará cómo la comunicación se da entre las redes. Esta capa de red es básicamente Internet. Ya véanlo de esa manera, esto así es. La capa de red es básicamente el meollo fundamental de cómo se transportan los datos a través de todas las redes en el mundo. Por eso es que la siguiente materia o el siguiente módulo que ustedes deberían ver de redes es un estudio especializado de la capa 3, que de hecho así se les da. Mientras comunicamos nuestros datos, nuestros dispositivos utilizan la capa de transporte para conectar procesos. Asimismo, la capa de red habilita a los dispositivos a alcanzarse entre sí. Bueno, hasta ahí creo que estamos claros, ¿verdad? Se conectan los procesos porque son programas y la capa de transporte les pone puertos. Y la capa de red ya funciona fuera de la computadora. La capa de red es básicamente el guía. Ustedes van a ir a Australia, al pueblo tal, a visitar en el campo a la señora tal. Entonces le dan la dirección completa al guía, le van a pagar todo lo que quieran que le pague y viene él y les dice van a tomar un avión aquí, llegando allá van a alquilar un carro y se van a ir hasta allá, llegando en tal lugar si hay mucho tráfico pues entonces te vas en bus o en bicicleta, cuando estés en tal lugar te vas a ir caminando tantos kilómetros y cuando estés en tal lugar virás a la izquierda y ahí vive la señora. Entonces básicamente eso es la capa de red, es un guía. Entonces, bueno, seguimos. Capa de red, comunicación de host a host. Entonces, la capa de red puede ser, aquí dice comunicación de host a host porque es una de sus habilidades principales. Permite que una computadora se conecte directamente con otra. Pero también permite hacer broadcast, que es una llamada pública. Imagínense que todos estamos en una videollamada y vengo yo y sin filtro y empiezo a hablar. Entonces todos me escuchan a mí. Estoy hablando a un público en general y todos me están escuchando y todos saben que yo me estoy dirigiendo a todos ellos de una sola vez. Eso es un broadcast. Pero cuando hablo una comunicación privada, cuando envío un mensaje privado, esa es una comunicación de host a host. Si quieren verlo como analogía, ¿verdad? En una llamada pública, cuando todos me están escuchando, las computadoras, uno puede restringir a quién le va a escribir, pero las computadoras difícilmente se restringen entre ellas a menos que el segmento de red esté separado. Hay que distinguir entre el segmento o datagrama de la capa de transporte con el segmento de red del que estoy hablando ahorita.
El segmento de red es que en un aula esté yo con ustedes hablando y en otra aula estén otro grupo de personas. Entonces son dos segmentos. Aunque yo hable a todo el público, solo me va a escuchar el segmento del aula donde estoy. Si quiero que los dos públicos me escuchen, tengo que unir los dos segmentos. ¿Sí? Quitar la pared, básicamente. Entonces, esa es parte de las habilidades que tiene la capa de red, ¿verdad? Que una computadora se comunique con muchas. Ahora, cuando todos me están escuchando y yo quiero hablar solo con fulanito 1, entonces vengo yo y le digo fulanito 1, me dirijo solo a ti y te quiero decir que entregaste bien la tarea, por ejemplo. En este caso, todos están escuchando, pero todos ignoran el mensaje porque yo advertí que la comunicación que estoy haciendo es de mi persona a fulanito 1, ¿verdad? Así es como las computadoras ven la comunicación de host a host en un solo segmento. Eso quiere decir que ya me dijo Alondra que ya vieron el Wireshark y ya hicieron la práctica de los sniffer. Entonces, eso quiere decir que yo en el Wireshark voy a poder ver esa comunicación que es de host a host porque pertenezco al mismo segmento, ¿sí? Entonces, pero como no son para mi computadora no me muestra el audio ni el mensaje. Entonces, bueno, la capa de 4 es la que ya conocimos, la que tiene número de 32 bits, ¿verdad? Y luego tenemos la capa 4, el IP versión 4 de la capa 3 del modelo OSI. Luego tenemos la IP versión 5 que no se utilizó de forma práctica, sino que se utilizó IP versión 6, se saltaron un par de versiones hasta llegar a la óptima. Y luego tenemos el IPX, Internet Packet Exchange. Fue otra versión de las versiones de los protocolos IP que se utilizó en ciertas tecnologías. Luego tenemos AppleTalk. Ya se han fijado que no se pueden transferir música libremente entre los dispositivos de las iMac, de los iPhone. Pues siguió siendo así en redes de computadora. Ellos crearon su propio protocolo y solo entre ellos podían hablar. Con el tiempo abrieron el protocolo para que todos pudieran comunicarse, porque ese es el chiste de Internet. Y tiene un servicio de red sin conexión. Con esto de sin conexión no se vayan a confundir cuando su celular dice sin conexión y no tienen Internet. Esto sin conexión lo que quiere decir es que no genera una conexión previa con el destino, ¿sí? Yo no le voy a decir al destino, hola, quiero comunicarme contigo, por favor préstame atención. No, eso no lo voy a hacer, solo le voy a tirar los datos, ¿sí? Es como UDP. Para eso está la capa 4 de transporte, para estar reenviando los paquetes, los segmentos y los paquetes de datos. O sea, ¿para qué voy a hacer doble verificación si la capa 4 ya lo hace? Entonces la capa 3 no le importa, él simplemente tira los paquetes y ya, ojalá lleguen. Que la capa 4 se preocupe por eso. Ahora que la capa 4 esté en modo protocolo UDP, ahí sí, pues en modo. La capa de transporte funciona en UDP, que es sin conexión, y la capa de red por defecto ya funciona en modo sin conexión, pues entonces los paquetes van y ojalá lleguen, ¿verdad? Entonces aquí tengo en el diagrama, si me funciona el mouse, 192.168.32.11, una dirección IPv4 que viaja por el modelo OSI, sale de la computadora por la capa física, entra a Internet. En Internet los routers abren el paquete hasta la capa de red y luego lo vuelven a sellar para ver el destino final. Ya saben ustedes que la capa 3 es el guía. Entonces los routers tienen que abrir hasta la capa 3 el paquete. No ven a qué puerto va dirigido y no ven tampoco a qué aplicación va. No les interesa, ellos solamente miran la capa de red. Sí observan la capa de transporte porque si no, no funcionaran los firewall, porque los firewall así trabajan, ellos cierran la capa de transporte a través de los puertos, cierran y abren puertos, eso es el firewall. Entonces, bueno, sería bueno que hubiera una práctica de firewall. Bueno, entonces llega los pulsos eléctricos a la capa física de la computadora destino, junto con sus trenes de datos y su paquete y su todo, y empieza a desempaquetarlo y a unir todos los pedazos hasta que llega a la capa de aplicación y puede verse. Hasta que llega a su destino. La capa de red queda satisfecha que logró llegar la información a la 192.168.36.5 y la capa de transporte queda satisfecha que lo entregó el programa adecuado dentro de la computadora.
La capa de aplicación, presentación y sesión hacen su trabajo de mostrar los datos de la manera idónea o de procesarlos. Bueno, aquí les dejé unos enlaces en las diapositivas. Cuando les den clic van a poder ver cómo funciona el AppleTalk y cómo va a ver cómo funciona el Packet Exchange o intercambio de paquetes. Es otro protocolo. Protocolos que en la antigüedad hubieron muchos protocolos y al principio si querían hacer una red entre dos instituciones todos tenían que tener el mismo equipo de la misma marca. O sea, si yo tenía IBM y mi empresa tenía equipo IBM, pues yo podía poner todas mis computadoras en red con la red IBM. Pero si la otra empresa, pues de repente yo la compro y al comprarla quiero que estén comunicadas en red, pues no se puede, porque los otros compraron de tecnología China X que utilizaba otro protocolo, entonces no nos podíamos poner en red. Todo esto cambió cuando la IEEE y todas las organizaciones mundiales, la W3C, etcétera, etcétera, dijeron no, hay que hacer un solo protocolo, no, esto no funciona así, la base de la red es la conectividad, y bueno, hicieron el mismo protocolo y decidieron IPv4. Entonces las empresas tuvieron que adaptar sus protocolos con IPv4 y los demás protocolos del modelo OSI. Y ahí fue donde, boom, todas las redes aisladas se conectaron y explotó el internet. El protocolo IPv4 no establece conexión antes de enviar datos. Básicamente, pues el ejemplo que les dije, le voy a hablar a fulanito 1, pues no es así. Yo simplemente me dirijo a él y le digo, fulanito 1, hiciste bien tu tarea, punto, sin avisar. Entonces es un protocolo de máximo esfuerzo, o sea, no confiable. Hace su mejor esfuerzo la única vez que lo va a hacer en enviarlo. Es independiente de los medios. O sea, la capa 3 no le preocupa si va a viajar por cable, por wifi, por lo que sea. Él no se fija en eso. Las únicas métricas que sí le importan de las capas inferiores, porque sí las lee, la capa 3 las lee, es por ejemplo la latencia de la red, qué tanto rebotan las señales, o sea, yo mando unos bits y el otro dispositivo no ha mandado bits de regreso, pero yo recibo bits de regreso. Eso sucede porque la señal rebota. Latencia, qué tanto se tarda, qué tanto choque de paquetes hay, o sea, cuando dos computadores intentan tomar el cable al mismo tiempo hay un choque eléctrico. Entonces eso lo registran ellos y eso lo determinan como un choque. Mientras más choques hay en un cable, entonces por esa línea para él es una métrica de no irse por ahí, disminuye su valor. Y entre otras métricas, entonces esos valores o esas métricas de las capas eléctricas, que son la capa 1 y 2, las toma en cuenta la capa 3 para tomar su decisión en sus protocolos. Entonces, de cuál es la ruta más óptima en ese momento, por eso dice máximo esfuerzo. Y por eso es independiente de los medios, porque él toma su decisión haciendo su propio algoritmo de redes. O sea, la forma en que él genera y observa cómo está toda la red WAN diseñada, porque cada equipo de la red WAN ve la red WAN de cierta manera. Entonces todo ese algoritmo lo procesa de manera distante de la capa 1 y 2, pero siempre necesita esos datos eléctricos, ¿verdad? Como choque, latencia, velocidad de la red, que la velocidad es propia de la capa 2 y la capa 1. ¿Verdad? ¿Cuántos megas de conexión hay? Obviamente un paquete va a viajar más rápido en una red que tiene 50 megas de conexión contra otra que tiene 5 megas. Pero ¿realmente será eso definitivo la velocidad del internet? ¿Por qué los 5 megas de la compañía A son más rápidos que los 5 megas de la compañía B? Si los dos están dando 5 megas. ¿Será que ellos intencionalmente me están robando? No, porque los megas no es la única importancia. Puede importar que la calidad de la red, ¿verdad? Cómo fue armado, los técnicos, cómo armaron los cables, las longitudes. La longitud máxima de un cable UTP es de 115 metros y de repente la red A los hace para mantenerla, porque la señal se debilita a mayor longitud, y dice para mantener la calidad vamos a hacer los saltos de cable UTP de 90 metros. Y la otra, para ahorrarse dinero en cables, hace cables de 110 metros para todas sus conexiones. Se ahorran bastante dinero y la gente siempre recibe el mismo internet. Entonces eso lo hace más lento. Puede que tenga un menor control o una configuración más pobre por parte de los ingenieros que hagan de que la red genere más colisiones. Al hacer segmentos demasiado grandes, donde hay demasiadas computadoras, dispositivos conectados al mismo tiempo, hay más colisiones. Pero para hacer segmentos más pequeños de red se necesitan más equipo.
se necesita más equipo, entonces es más caro. Entonces, si bien son los 5 megas, dependiendo de las políticas, la técnica y la configuración por parte de los ingenieros, el diseño de la red, puede ser que una red sea más rápida que otra. Bueno, de hecho aquí podemos ver, aquí tenemos el encabezado IP y aquí tenemos el segmento, ¿verdad? Entonces aquí va el segmento que obviamente viene de la capa 4, que esto no se refiere al segmento de red de capa 3. Este segmento es el que viene de la capa 4, solo dejándolo en claro. Va, protocolo IPv4 sin conexión. Sin conexión es enviar una carta a alguien sin notificar al destinatario con anticipación. Alguien me envía algo y no le coloca remitente. Entonces, y el destinatario no sabe en qué momento podría recibir un mensaje de datos, ni quién. Entonces es como que le manden un mensaje a su crush, pero no quieren que sepa que ustedes lo envían. Algo así. Protocolo IPv4 de mejor intento. No se preocupa por el contenido del paquete. Es más rápido si no provee confiabilidad. Entonces, como les decía hace un momento, ya la capa de transporte, la capa 4, ya hace ese trabajo. Entonces, que la capa 3 también lo haga sería un doble esfuerzo innecesario. Entonces, aquí viene IP y manda 3 paquetes y destino solo llegan 2. Entonces, cuando llega a la capa 4 todo el archivo completo, dice capa 4, yo no armo este archivo si no está el tercero. Entonces necesito que me mandes el tercer paquete de capa 3 computadora y envían un acuse de recibo o diciendo que no me llegó tal, repetí el envío. Entonces y envían los paquetes correspondientes para armar el segmento de capa 4 aquí. Ojo, hay que tomar en cuenta que los segmentos de capa 4 son el archivo que viene de la capa de aplicación dividido en segmentos. Pero en la capa 3 esos segmentos se dividen en paquetes, cada segmento. Entonces para armar un segmento de capa 4 se necesitan varios paquetes de capa 3. Y cuando bajamos a capa 2 se vuelven a dividir los paquetes en tramas de datos. Y cuando bajamos a capa 1 pues las tramas de datos se dividen en bits. Bueno, IPv4, que pertenece a la capa 3, es independiente de los medios. El único parámetro que la capa 3 toma en cuenta son las capas 1 y 2, es el MTU, o la unidad de máxima transmisión. Entonces, básicamente es la velocidad, ¿verdad? Sin embargo, sí utilizan las otras métricas que les comentaba. Entonces, podemos ver de que aquí tenemos el paquete IP, ¿verdad? Que utiliza cable Ethernet, el cable UTP categoría 5E o 6 o superior, ¿verdad? 6E creo que es la última de la que escuché, no sé si ya salió la 7, o sea, van volando con esos cables, pero fíjense que esos cables van cambiando su calidad y las empresas van sacando cables de mejor calidad, pero una computadora de hace 10 años con puerto UTP perfectamente se le puede conectar el cable y va a funcionar. Y es por la magia del modelo OSI y sus protocolos. Bueno, luego en el router viaja por cable serial de un router a otro. Bueno, es cierto que los routers tienen cables seriales para poder comunicarse entre ellos, pero los cables seriales tienen una velocidad muy baja, creo que es de 32 kilobytes por segundo. Entonces, esto se utiliza solo en ambientes de laboratorio o en ambientes de estudio. ¿Vea? La opción óptima es esta, que es el conectar dos routers por fibra óptica. Ahora también se pueden conectar por Wi-Fi o por UTP incluso entre ellos, pero entonces estaríamos quitando uno de los gigapuertos para poder darlo a una red de computadoras. Y luego el Wi-Fi le puede dar el internet a nuestra computadora. Aquí pueden observar que lo que viaja son los paquetes, ¿verdad? Y cuando se arma en el destino, en la computadora destino, él pues llega a la capa 4 y ya la capa 4 puede observar todos los segmentos. Bueno, el empaquetado de la PDU de la capa de transporte. Vale, la PDU de la capa de transporte ya dijimos antes que es un segmento datagrama. PDU es Protocol Data Unit, la unidad de datos de protocolo. Entonces, cuando nosotros le agregamos la cabecera IP, o sea, la dirección IP origen y dirección IP destino, más la MTU de la capa 1 y 2, entonces todo esto enrollado es un paquete o la PDU de capa 3, la unidad de datos de protocolo de capa 3. La capa de transporte se empaqueta dentro de la capa de red, TCP dentro de IP.
En este caso se está asumiendo que la capa de transporte está utilizando el protocolo TCP. Entonces tenemos una transmisión de datos TCP/IP. Ahora, si la capa de transporte está utilizando la capa UDP, el protocolo UDP de la capa de transporte, vean despacio este video porque se van a confundir con tanta sigla. El protocolo UDP es el de máximo esfuerzo de la capa 4. Entonces tendríamos una conexión UDP/IP. Sigamos. Encabezado de paquetes IPv4. ¿Qué lleva este encabezado? Este encabezado que está aquí en celeste, ¿qué es lo que lleva adentro? ¿Cuáles son los datos? Él lleva la dirección origen, que es de 32 bits. Ya les dije que son 4 octetos, o sea que cada parte tiene 8 bits. Y si ustedes colocan el máximo número de 8 bits, da 255. Guárdenlo en memoria para más tarde. Luego la dirección IP de destino, también de 32 bits. Ya solo ahí llevamos 64 bits. Luego el tiempo de vida es el TTL, que es de 8 bits. Este tiempo de vida es interesante porque por algunos errores en los algoritmos de los protocolos de red pudiera ser que algunos paquetes estuvieran moviéndose en círculos a través de internet. Si esto fuera constante y siguiera sucediendo eternamente, tendríamos el internet más lento de toda la historia, porque tendríamos una infinidad de paquetes que nunca llegan a su destino. En el estudio profundo de la capa 3 se observa los casos donde sucede esto y los errores que cometen los ingenieros que causan ese tipo de comportamiento. Entonces, si dejamos esto a la suerte y no, que regañen al ingeniero de la empresa donde hace eso, el problema es que afecta a todo el internet de todo el mundo. Entonces, en honor a ellos, a los que se equivocan, y también hay muchos casos que no es culpa de ellos, simplemente los protocolos, hay situaciones inesperadas donde hacen ese comportamiento. En honor a ellos, pues se ha destinado el campo TTL o Time to Live. Entonces, el tiempo de vida de un paquete no es en tiempo, sino que es en salto de dispositivos. Luego tenemos el tipo de servicio, el TOS o la prioridad. Con el tipo de servicio asignado, los routers pueden identificar qué tipo de servicio viaja y así definir cuál es más importante que cuál. Y así darle prioridad a lo que fue configurado para que sea importante. Luego tenemos el protocolo, obviamente es IP y ahí se coloca la versión 4. Se han designado 8 bits para eso, pensando en el futuro. Ya tuvo IPv5, tuvo IPX, el Exchange, IPv6 que es el que usamos ahora, ¿verdad? Entonces allí en ese campo de protocolo se coloca cuál de todos esos protocolos de capa 3 es el que se usa. Pero ya les digo que hoy en día se está utilizando el IPv4 e IPv6, los dos. Luego el desplazamiento de fragmentos, que esto quiere decir que a veces los paquetes se subdividen porque la transmisión entre el dispositivo A y B, o sea, el inmediato siguiente, digamos de mi computadora a mi router de mi casa, es tan mala que él mismo hace segmentación. No estaba diseñado para eso, pero él mismo se subdivide con el objeto de enviar paquetes todavía más chiquitos, ¿verdad? Entonces un paquete lo puede subdividir por si la conexión es realmente mala. Y pues, tal vez no la conexión mala, sino que hayan demasiadas colisiones. Bueno, entonces dentro de los protocolos, ahí podemos ver cuáles son los que asignan. Perdón, me equivoqué antes. Sí tiene que tener un espacio donde va el protocolo 4 o 6, pero en este caso, este campo que está aquí se está refiriendo al protocolo de capa 4 que se está usando. Que ahí tenemos, si es 01 es CMP, si es 06 es TCP y si es 17 es UDP. Bueno, y bueno, hasta ahí llegamos con eso. Ahora, no sé si se me ha alargado demasiado, a veces se me va. A ver, sí se me fue, me tardé mucho. Bueno, aquí tenemos un par de actividades que podemos realizar. O sea, yo sé que estas las tienen que realizar con la instructora práctica, pero bueno, no está de más que les coloque una para que vayan practicando, porque hay uno fuerte que van a hacer después. Bueno, en este caso pues no tenemos nada más visual que hacer que esto, no como el anterior que podíamos ver. Pero si entramos al panel de control, yo sé que lo tienen que hacer en la práctica, pero se los quiero enseñar.
y entramos a Network. Aquí pueden ver que yo tengo mi red, tengo mi Wi-Fi, pero si le damos Change Adapter Settings o cambiar las configuraciones de los adaptadores, aquí tengo mi tarjeta de red, ¿verdad? Y aquí tengo mi tarjeta Wi-Fi, que es la que está funcionando. Entonces, si le doy clic derecho, propiedades, aquí pueden ver que yo tengo, bueno, esto es para el Wireshark. Aquí tenemos el IP versión 4. Si le damos propiedades, podemos ver que tengo una IP automática y un DNS automático. Y aquí tengo mi IPv6, igual, está en automático. Ahora, si me voy a mi cable de Ethernet, pues debería ser algo similar, ¿verdad? En automático. Si queremos utilizar la línea de comando, pues el comando es ipconfig y muestra todos los datos. Si queremos verlo todo, damos ipconfig all y vemos toda la información. Bueno, eso es todo lo que tengo para ofrecerles en este segmento de la clase, chicos. Espero que les haya gustado y vamos a seguir viendo más en el próximo. Mucho gusto y pasen un feliz día. Adiós.